Bien, chicos, bienvenidos. Vamos a continuar con el trabajo que hemos estado haciendo respecto a vectores. Este video va a tratar sobre la suma del vector de desplazamiento, pero antes de pasar a los ejemplos de cómo se procede para sumar vectores, vamos a explicar qué es una suma de vectores. Em, para eso vamos a repasar antes lo que habíamos trabajado, de qué es un vector, cómo se representa, y porque a partir de su representación gráfica vamos a empezar a trabajar la definición, que es la suma. Sé que recuerdan muy bien este ejemplo de la abejita y la flor, y este ejemplo nos había servido para ilustrar cómo los objetos, los animales, las personas, las partículas cambian de posición. Y recordarán que habíamos dicho que la abejita inicialmente se encontraba en la flor, y luego por alguna razón decidió volar, y ya no se encuentra donde está la flor, sino actualmente se encuentra donde aparece en ese momento, ¿sí? Y también recordamos que habíamos dicho que los insectos, pues es muy raro que vuelen en línea recta, generalmente lo hacen de manera irregular, y habíamos ejemplificado que la abejita podría haber volado de esta manera hasta su posición actual. Muy bien. También dijimos, si recordarán, que ese cambio de posición se podía medir de dos maneras, pero que nosotros nos íbamos a concentrar en una medición vectorial. Y esa medición vectorial del cambio de posición es lo que llamamos desplazamiento. ¿Cómo es ese vector desplazamiento? El vector desplazamiento, recuerden, se representa primero como una flecha. La cola de la flecha se coloca en el punto de origen o en el punto inicial, y la punta de la flecha se coloca en el punto final del movimiento, de esta manera. Aquí yo ya puedo establecer entonces, por ejemplo, cuál es la dirección de la abeja, porque puedo dar un valor de un ángulo, el ángulo de desplazamiento. Puedo yo decir la longitud de la flecha, es decir, cuánto se desplazó la abeja, en qué sentido, porque sé que va de la flor hacia la abeja, ese es el sentido del vector de desplazamiento. Y finalmente, para identificarlo, le coloco un nombre. Puedo decir que este es el vector desplazamiento A. Ahora, esto es muy sencillo, muy simple, porque estamos asumiendo que la abeja tuvo un único desplazamiento, pero sabemos que en el mundo natural, en nuestro entorno, nosotros mismos, los animales, los objetos, las partículas, muy rara vez se desplazan una única vez. Generalmente eh, se desplazan varias veces. Nosotros mismos en el día nos desplazamos muchas veces,
por ejemplo, aún estando en nuestra misma casa, pues vamos del cuarto a la cocina, de la cocina al comedor, del comedor a la sala, de la sala a nuestro cuarto, y cada uno de nosotros tiene varios desplazamientos cotidianos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Sé que recordarán a nuestro invitado especial, Firulais. De nuevo, lo tenemos por acá. Esta vez Firulais nos va a ayudar a ilustrar cómo es que los objetos, los animales, las personas nos desplazamos muchas veces y que en realidad tenemos una colección de desplazamientos. A partir de esto vamos a empezar a definir lo que es una suma de desplazamientos. Entonces, supongamos que Firulais, donde aparece ilustrado aquí, que voy a llamar punto A, es el punto en el que empieza a desplazarse. Ese es el punto inicial de su movimiento. Firulais empieza a desplazarse y va en busca de su juguete. Firulais consigue llegar a su juguete. Vamos a decir que el juguete actualmente está en un punto B. Luego Firulais siente el olor de su hueso y lo empieza a buscar, lo rastrea, lo va olfateando, hasta que finalmente da con él. Y podemos decir que el hueso está en una posición, voy a llamar C. Pues después de jugar y comer su hueso, Firulais de pronto va a ir a dormir una siesta y entonces decide regresar a su casa. Y podemos decir que la casa se encuentra en el punto. La línea punteada azul representa la trayectoria que Firulais recorrió para llegar a su juguete, a su hueso y a su casa. Y si yo estirara esa línea punteada y la pusiera a la par de una regla, entonces diría que lo que yo estoy midiendo es la distancia que Firulais recorrió. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el desplazamiento, no en la distancia. Entonces puedo decir que de hecho Firulais tuvo 3 desplazamientos. Si grafico los desplazamientos, quedarían de la siguiente manera. Podemos verificar entonces que efectivamente Firulais tuvo 3 desplazamientos, cada uno representado por una flecha de diferente color. El primer desplazamiento del punto A al punto B, que está representado con una flecha de color verde. El segundo desplazamiento del punto B al punto C, que está representado con una flecha de color morado. Y finalmente el tercer desplazamiento del punto C al punto D, que está representado de color amarillo. Recordemos que para mejor identificación de estos vectores les voy a colocar un nombre. Muy bien. Puedo decir entonces de manera más apropiada que Firulais tuvo 3 desplazamientos representados por el vector A, el vector B y el vector C. O puedo decir que tiene 3 desplazamientos, el desplazamiento A, el desplazamiento B y el desplazamiento C. Las dos maneras son correctas. Ahora, esto representa una situación más real a lo que estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana. En realidad, nosotros tenemos desplazamientos continuos, uno inmediatamente después del otro. Es decir, aunque Firulais en su primer desplazamiento llegó con el juguete, pudo haberse quedado ahí un tiempo, ¿sí? Sin moverse, y luego moverse del juguete a donde está el hueso. No importa que haya permanecido un momento quieto,
Nos estamos fijando en lo que sucede, un desplazamiento y luego el otro desplazamiento. No importa si entre uno y otro estuvo en reposo. Si verificamos que esta situación es más real a lo que sucede cotidianamente, entonces a partir de esto podemos definir lo que es una suma de vectores desplazamiento. ¿Qué sucede cuando yo digo que vamos a realizar una suma del vector A más el vector B más el vector C? Pues lo que estoy diciendo es, bueno, si durante todo el movimiento de Firulais salió del punto A y llegó al punto D, donde está su casita, tiene que haber un único desplazamiento que sea equivalente a los 3 desplazamientos. Es decir, en lugar de pasar primero por su juguete, después por el hueso y finalmente por su casita, debe haber un desplazamiento equivalente que lo lleve desde su posición A hasta la casita directamente. Ese desplazamiento estaría representado de la siguiente manera. La flecha de color rojo que llamé vector X representa el desplazamiento equivalente que llevaría Firulais desde su ubicación en el punto A hasta su casita en el punto D, sin necesidad de pasar antes por su juguete y por su hueso. Es decir, que el vector A, el vector B y el vector C lo llevan del mismo punto inicial al mismo punto final que el vector desplazamiento X. Entonces, cuando yo realizo la suma de los vectores A, B, C, lo que estoy haciendo es encontrando ese vector representado por una flecha de color. Estoy determinando o calculando un vector que sea equivalente. Equivalente no en un sentido numérico como en una suma aritmética, sino equivalente en el sentido de que el movimiento que representa parte del mismo punto inicial y termina en el mismo punto final. Eso es lo que vamos a entender como una suma de vectores desplazamientos. En este ejemplo utilicé 3 vectores, pero puedo sumar 2 vectores, puedo sumar 3, puedo sumar 5, puedo sumar 15, no hay un límite. Simplemente utilicé 3 de forma ilustrativa, pero no significa que siempre vayamos a sumar 3. Espero que con este video podamos definir lo que es una suma de vectores desplazamientos y entonces podamos empezar a trabajar en sus procedimientos. Cualquier duda me pueden escribir y espero estar siempre en comunicación con ustedes.